¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Conforme vayamos avanzando, se van a ir integrando más participantes, pero sí es indispensable iniciar a la hora acordada. Entonces vamos a comenzar con este simposio, primer simposio anual de enfermería, visión, retos y nuevos horizontes, que Grupo Integra Salud organiza para todos ustedes. Y para mí es un honor, un verdadero honor, un verdadero placer tener al doctor Oscar Cabrera Avendaño, que es presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, embajador de la eh, Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Intensivos, expresidente y consejero consultivo de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, integrante del Tribunal de Ética de la AMTI y también coordinador de la filiación Colegio Nacional de Enfermeras, supervisor de enfermeras del Hospital General de Ticomán, además de jefe del Departamento de Gestión del Cuidado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene suma experiencia el doctor Oscar Cabrera en todo este tema que para él es encomendado o ha sido encomendado el tema de educación en enfermería. Entonces, vamos a disfrutar esta charla. Le agradezco, doctor Oscar Cabrera, por participar con nosotros en Grupo Integra Salud. Y bueno, los micrófonos son todos suyos. Gracias, maestro. Muy agradecido de la invitación. Voy a apagar un poquito la cámara para mejorar la transmisión de los datos. Y bueno, agradecer sin lugar a duda a Grupo Integra Salud la invitación que me realizan para estar hoy con ustedes. Es un verdadero gusto y un verdadero honor. Nuevamente, muchas gracias, maestro Yair. Es un gusto estar con ustedes compartiendo. Me tocó dar un tema muy importante ahorita que veía el tema principal de visión y retos. Sin lugar a duda, creo que más bien tendremos que hacer una reflexión. Este tema va más enfocado a generar esta reflexión sobre qué hemos hecho, en dónde estamos y hacia dónde podemos ir. ¿Por qué hacia dónde podemos ir? Porque tenemos que ver de qué manera nosotros podemos contribuir a hacer este cambio que estamos buscando. Creo que en general la mayoría siempre nos vamos un poquito adoleciendo de que pues no se hace nada, de que no se avanzan en algunos aspectos, pero creo que a mí me gustaría dejarles sembrado un poquito la iniciativa de qué podemos contribuir, de qué manera podemos cambiar el no hacer nada, el que no hace nada por el yo puedo contribuir en esto, ¿no? Recuerden que la suma de voluntades finalmente va a generar grandes proyectos. Bien, reciban un cordial saludo a los integrantes de la Federación Mundial, del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana, de las 16 organizaciones que integra MEMTI y de las 20 organizaciones que hoy integra la Federación a lo largo de Latinoamérica. Quiero empezar con este concepto muy importante que nos marca la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud acerca de las competencias. Ellos nos definen que las competencias constituyen un conjunto de habilidades, conocimientos, patrones de conocimientos y clases de patrones de comportamiento y clases de comportamiento. Fíjense lo importante, patrones y clases. Y finalmente las actitudes que definen el desempeño superior. Esto es importante, ¿por qué? Porque hablamos de que finalmente cuando nosotros entramos a la carrera de enfermería, nosotros vamos a generar un perfil precisamente de competencias para que realmente estamos preparados, ¿no? Y sin lugar a duda existen 4 ejes fundamentales que conlleva enfermería, ¿no? Y ahorita inclusive lo vamos a ver en la parte desde el punto de vista legal, cómo estas partes vienen a confirmarse de una manera ya más normativa, ¿no? Competencia, por ejemplo, el Consejo Internacional de Enfermería nos dice que es un nivel de realizaciones que demuestra la aplicación efectiva de los conocimientos y capacidades y juicios. Entonces, esto es importante porque aquí nos hemos formado durante 4, en algunos lugares, a lo mejor probablemente más, 5 años, y lo que estamos buscando es la integración precisamente de todos estos conocimientos. Sin embargo, hay ejes fundamentales que no podemos dejar de lado y que debemos de conllevar de una manera integradora. Es como algo muy importante que saben que hablamos mucho, yo siempre he peleado que en las indicaciones médicas ponen cuidados generales de enfermería. Y en verdad, cuidados generales de enfermería es abarcar mucho, porque es hablar de las competencias transversales hoy en día. Las competencias transversales nos hablan de no importa lo que usted esté haciendo, el tipo de paciente que tenga más bien,
usted debe de aplicar esos conocimientos. Si hablamos, por ejemplo, de las necesidades básicas como es eliminación, como es higiene, como es alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Como es humanización, como es la investigación, etcétera. ¿Por qué? Porque no importa el tipo de paciente que usted está teniendo, usted debe de tener ese cuidado enfocado hacia ese tipo de paciente. Si a lo mejor estamos hablando de un paciente nefrológico, en la parte de eliminación, bueno, los cuidados que correspondan a un paciente cardiocrítico, un paciente en estado crítico, a una paciente obstétrica, y estamos resolviendo una necesidad, pero por eso es importante de cómo de manera nos forman en adquirir estas habilidades y después vamos a ir adquiriendo las habilidades más específicas, ¿no? Por ello surge precisamente las especializaciones o los posgrados. Es importante hablar un poquito del punto de vista normativo, lo que nos marca precisamente la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, en donde nos habla acerca de lo que es un título profesional, ¿no? Y nos habla de que, bueno, esto está dado por instituciones del Estado centralizadas y pueden ser públicas o privadas, sin lugar a duda, y que, bueno, nos habla de un término de estudios y que tenemos determinado nivel de competencias. Pero es importante, también nos genera responsabilidades. También nos habla de la importancia que tiene una cédula profesional que nos da efectos de patente. ¿Por qué retomo esto? Porque de repente pensamos y dejamos a lo mejor de hacer algunas actividades cuando realmente es parte de nuestra responsabilidad, porque fue parte de lo que nos dieron en la formación y del perfil que nosotros tenemos. Inclusive hoy en día para las especialidades precisamente también se habla de contener una cédula y esto fue lo que generó precisamente el cambio dentro de la estructura de los niveles jerárquicos en la enfermería, que en algún momento generó bastante controversias en algunos lugares. Sin embargo, bueno, creo que hoy en día entendemos el trasfondo de ello. ¿Y por qué? Porque finalmente traigo a colación lo que es la norma oficial mexicana 019, en donde hablamos que dentro de muchos contextos, esta norma nos habla de las intervenciones de enfermería independientes, dependientes, interdependientes, que nos queda muy claro de las funciones básicas que tenemos que generar, administrativa, asistencial, docente, perdón, aquí me falta docente, y de investigación, que es el tema que nos aborda hoy. La parte educacional y la parte de la investigación, que sin lugar a dudas sigue generando para Latinoamérica, no solo para México, un parteaguas importante que nos falta todavía impulsar aún más, pero que creo que sin lugar a duda se están haciendo cosas muy importantes y que estas nuevas generaciones traen elementos más cimentados en torno a ello, ¿no? Me queda claro que hay países que van más desarrollados en la parte de la investigación, pero ahorita también vamos a revisar un poquito el porqué. Hablamos de que esta norma nos habla de personal profesional y no profesional, el personal no profesional, entre los cuales están los auxiliares, los pasantes, los estudiantes, y el profesional. Y aquí es donde generó en algún momento esto grandes controversias, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una nueva clasificación en donde, bueno, ahora está el enfermero general, el enfermero técnico especializado, que realmente el técnico especializado hoy en día es el enfermero general más post-técnico, ¿no? De ahí surge precisamente el enfermero general, que ya es el licenciado en enfermería, el especialista, que es quien tiene un posgrado. ¿Por qué especialista? Porque, bueno, revisamos el artículo 5º artículo 5º de la ley reglamentaria, en donde nos habla precisamente que para una especialidad debe tener una cédula profesional y un posttécnico no lo conlleva, ¿no? Si bien cuando surge esta parte, muchos especialistas o posttécnicos comentaban, bueno, pues entonces metan a una licenciada que instrumente una cirugía. No, no era eso, sino era en la etapa de transición donde nos tocó precisamente pasar de esta parte a una parte técnica tal cual por la forma en cómo estaba estructurada inclusive legalmente nuestra profesión, a pasar a una parte ya más profesional en la parte de las licenciaturas y de los posgrados. Y esto ha generado buenos beneficios porque hoy en día, pues obviamente tenemos gente que tiene maestría, doctorado, postdoctorado. También me queda claro que algunas personas comentarán, bueno, es que hay instituciones que no reconocen precisamente ni la licenciatura ni las especialidades o los posgrados. En algún momento nosotros estando al frente de AMEMTI, nos tocó interceder ante el Instituto Mexicano de Seguro Social porque no se reconoce, es más, al posttécnico le daban mayor valor curricular que a un posgrado. Entonces, fue complejo en lo que inició esta transición y en lo que esto pudo
generar algunos resultados. Hoy en día, el Instituto Mexicano de Seguro Social está trabajando una plataforma muy importante en donde pueda reconocerse precisamente la licenciatura. ¿Por qué no son tan fáciles estos proyectos? Bueno, porque incluyen cuestiones presupuestales. Y la verdad es que hablar de dinero a veces es muy complejo. Hoy hablábamos acerca que dentro de las otras competencias que seguramente van a salir muy pronto va a ser la parte de la política, ¿no? En donde hoy en día necesitamos gente que se inserta precisamente en la política. Veíamos apenas nuevamente iniciativas en donde los grupos de enfermería están incursionando en la parte de la senaduría, haciendo pláticas para buscar, por ejemplo, todo esto lo de enfermedad de práctica avanzada, etcétera, ¿no? Mira, en muchas ocasiones se ha tenido estos intentos ya con diputados, senadores. Esperemos que ahora realmente podamos ya ir incidiendo de una manera más importante en políticas públicas que realmente nos puedan ayudar, porque bueno, finalmente los políticos siempre tienden a escucharnos, pero es importante que hoy en día actuemos de una manera diferente, es parte de las competencias que hoy en día tenemos. Hablar de un profesiograma y descomunidad a veces lo complejo y nos tocó a lo mejor esta parte de la transición. En mi caso llevo 30 años laborando, entonces a mí sí me tocó ver esta transición en donde no era tan específico, no estaba tan actualizado, de repente era muy ambiguo, en algunos lugares sigue siendo muy ambiguo. Por ejemplo, en el sector salud, la Secretaría de Salud, un especialista tiene las actividades, porque tiene un código, ¿no? Que es enfermera especialista, pero no especifica intensivista, cardiocrítica, nefrológica, rehabilitadora, ortopédica, geriátrica, etcétera, ¿no? O sea, habla de enfermera especialista en general. Y a lo mejor ese es un gran problema al que nos enfrentamos, inclusive en la definición a veces de las actividades, ¿no? Hay instituciones inclusive que no reconocen las especialidades, inclusive esto lo vamos a ver, no es solamente de nuestro país, sino también de algunos otros. Bien, por ejemplo, miren, en la formación en Latinoamérica, aquí vemos un estudio que quise, a propósito, no traerlo tan actualizado. ¿Por qué? Porque fíjense, ya desde 2012 veíamos esta parte, en donde realmente no existe tanta formación de enfermería en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo a niveles de lo que hablábamos de las especialidades. Aquí a nivel de posgrado, miren, quien llevaba mayor formación era Brasil. Fíjense, paradójicamente, a pesar de lo tan golpeado que ahora fue con la pandemia, ¿no? Aquí a veces no depende finalmente del pueblo, en la preparación en muchas ocasiones depende más bien de los gobiernos y de la falta de reconocimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba realmente tienen muy buenos perfiles, pero desafortunadamente a veces no siempre tienen estos reconocimientos a la profesión y precisamente yo insistía en que la gente pueda incursionar en la política, que podamos hablar y poder crear políticas públicas, que no es tan sencillo. No es imposible, pero tampoco no es tan sencillo y que creo que de manera conjunta podremos generar buenas cosas, ¿no? Y hablando precisamente de la parte educativa, quise traer a colación este extracto de algunos países para que comparemos un poquito qué es lo que está pasando en México y finalmente qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Por ejemplo, en El Salvador se forma una licenciatura de 5 años y el servicio social es de 6 meses. Al graduarse se extiende una acreditación para ejercer, que es por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería. Hoy en día, ANES, que es la Asociación Nacional de Enfermedades de El Salvador, que es la única asociación que existe, como si fuera un colegio aquí en México, algo similar, tiene una junta propia de vigilancia de la profesión de enfermería, que es un organismo regulador del ejercicio. Yo les comentaba, es obligatorio pertenecer, es la única asociación y no cuenta con especialidades. Hoy en día, la federación ha trabajado muy de cerca con El Salvador y me da mucho gusto, por un lado, que Nora, que es la persona que ustedes ven aquí, ahora es parte de la representante para Latinoamérica del Consejo Internacional de Enfermería, por muchos proyectos que realizamos y dentro de algunos que realizó en conjunto con Flesis, que hoy en día ellos ya tienen especialistas. Anteriormente no contaban con especialistas, la gente que se formaba fuera del país. Ahorita ya está por terminar la primera maestría en cuidados intensivos y están trabajando ahorita también lo de la parte de quirúrgica. Por ejemplo, en Uruguay, la licenciada en enfermería es de 4 años y 6 meses, se tiene que titular forzosamente por un proyecto de investigación. Esto es muy importante porque hoy en día nos damos cuenta que creo que no sé dónde está quedando nuestras nuevas generaciones, porque en la realidad, pues preferimos optar titularnos por promedio, titularnos por examen, que realmente hacer una investigación.
porque a lo mejor no hemos desde las escuelas, probablemente exista que no tengamos tanto personal preparado que pueda incentivar a los alumnos a la importancia que conllevan este tipo de investigaciones, de protocolos, de procesos, de guías, y que a lo mejor pudiéramos incentivar más a ello, ¿no? Entonces tenemos que buscar algunas estrategias que nos permitan precisamente fomentar más este tipo de actividades, ¿no? Los trámites, una vez que se hacen en la Facultad Universitaria de la República y Universidad Católica del Uruguay, se da un título público, no existe obligación a colegiarse allá para el desempeño, existen especialidades, es opcional, puede ser en algunos de 2 años, y existen algunas asociaciones específicas de, por ejemplo, una de cuidados críticos que es SUECI, ¿no? En Cuba, se puede dar por 3 años y 20 semanas. La gente tiene nada más en la secundaria, sales como enfermero técnico en 12º grado. El TEN, que es superior de 3 años, pero universitario, que realmente la verticalización está enfocada hacia atención primaria de la salud, pacientes críticos, pacientes psiquiátricos, se va verticalizando, más no son especializados en el área. Se les da, es como si fueran licenciado en enfermería obstetricia. Los especialistas, sin embargo, tienen ese enfoque. Y esto es importante ya. Puede estudiar la licenciatura, que es de 5 años, es un internado de enfermería, y pues muchos, obviamente, como en muchos países de Latinoamérica, se quedan a laborar ahí. La especialidad, bueno, puede ser de 3 años, puede ser ginecobstetricia, neonatología, pediatría, comunitaria integral, intensiva y emergencias, que son con las que cuentan ahorita. Y algo muy importante aquí, por ejemplo, que yo comentaba con Cuba, por ejemplo, si alguien quisiera hacer un doctorado y no hace la maestría, lo puede hacer. No es como, por ejemplo, en México, que tienes que hacer maestría y doctorado. Eh, Sin embargo, bueno, el nivel de trabajo en la parte de investigación es muy importante que realice en Cuba, ¿no? Y la mayoría sabemos y reconocemos el trabajo que hace Cuba hoy en día en la parte de atención primaria de salud y de investigación. Por ejemplo, hablamos un poquito por Costa Rica, ¿no? Una licenciatura de enfermería de 3 años. Después deben de obligatoriamente colegiarse al Colegio de Enfermeros de Costa Rica, y ellos emiten una licencia para trabajar aquí, que es la SER, y obviamente se trabajan sobre universidades aprobadas. Hay estudios de posgrado, pero ahorita solamente habían 2 especialidades que estaban reconocidas, que era psiquiatría y materno-infantil. Al parecer, ahorita ya están trabajando sobre cuidados intensivos. Esto es algo importante porque de repente hay gente en Costa Rica que sí tiene otro tipo de especialidades o inclusive cuidados intensivos que no es reconocida, pero porque se van a formar fuera de aquí. Entonces eso también habla de la importancia. Yo les comentaba, a veces de poner ese granito de arena más, de realmente de querer y mejorar la atención y la calidad de la atención de los pacientes, ¿no? En Argentina, bueno, va a variar un poquito a veces, inclusive por las provincias que se manejan o estados. Para nosotros serían estados, ellos son provincias. Enfermero profesional puede ser de 3 años, el licenciado de 5 años, se matricula por el Sistema de Provisión de Salud, existen especialidades, maestrías, doctorado, no es obligatorio colegiarse, e inclusive, por ejemplo, ellos tienen una parte muy importante que ya han logrado ahorita en Argentina, que a nivel de las especialidades, ya crearon las residencias. Entonces, no son muchos los espacios, porque a veces es 1 o 2 espacios de nuevos residentes por año que tienen, son 2 años de residencia, pero ya se maneja la residencia como especialidad. Entonces, la formación ya se da directamente en las unidades hospitalarias, y se van creando así las comunidades de las residencias. Obviamente, es como si fuera una residencia muy similar al médico, un sistema de clases, de atención de 24 horas, de guardias, etcétera, pero realmente la gente sale muy, muy, muy preparada. La verdad es que yo admiro mucho este sistema que está manejando hoy en día Argentina, ¿no? El Paraguay, bueno, aquí hay facultades públicas, privadas, la enfermera general de 5 años, el registro se da por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hoy en día tienen un sistema que han trabajado muy fuerte, esta actual administración del Colegio de Enfermeras de Paraguay, perdón, de la Asociación de Paraguaya de Enfermería, la APE, porque ellos están trabajando en un sistema de carrera profesional de enfermería que lo que buscaba en ese entonces, que hoy ya lo lograron, es precisamente que se pueda reconocer el nivel profesional de enfermería. Por ejemplo, en áreas críticas laboran 108 horas al mes en jornadas de 12 horas. Bueno, son las jornadas. Inclusive podremos hacer un
una comparación en cuanto a las jornadas laborales, ¿no? Hay muchos países, varios países, fíjense, latinoamericanos, que ellos dicen, trabajo una larga por una corta, ¿no? La larga para ellos, algunos lo llaman el día y la corta lo llaman la noche. Entonces, un día trabajas de día, sales a otro día, y en la noche entras a trabajar, sales y así se va. Entonces, en otros, hagan de cuenta que hacen un rol de que a lo mejor un mes están en la mañana, perdón, en el día, porque es de, no sé, de 8 a 4, de 8 a 6, de 8 a 2 inclusive, y en otros, otro mes se van a la tarde, u otro mes se van a la noche, dependiendo, ¿no? Dependiendo a los países, pero a veces inclusive trabajan así rolados, no como acá en México, que la mayoría trabajamos así como, estás fijo en un turno, y a lo mejor es el que tienes de inicio a fin, ¿no? En varios países se trabaja de una manera diferente. En Colombia, por ejemplo, hay enfermeras auxiliares de 1 año, las profesionales son de 4 o 5 años, el registro es único por el comité que emite el Colegio Nacional de Enfermeras, ejerce solicitar permiso de la Secretaría Departamental, hay maestrías, doctorados, postdoctorados, inclusive Colombia tiene un buen reconocimiento en este. Por ejemplo, Perú también, inclusive Perú les obligan a hacer un servicio comunitario de 6 meses, y es obligatorio, si no, no pueden registrarse ante el colegio, y una vez que se registran ante el colegio emite precisamente, independientemente de que usted tenga una cédula profesional, el colegio emite como el permiso para poder laborar. Y algo muy importante es que ellos se van colegiando, certificando cada determinado tiempo, e inclusive las especialidades también las certifican. Y bueno, aquí pareciera ser en la parte de educación, en una parte del tema que me dejaron, que ya lo hemos estado revisando, es que pareciera ser que cuando terminamos la carrera, pues somos los hombres y las mujeres más felices del mundo, y decimos, se acabó, ya, lo logré. Y oh, triste realidad, ¿no? Triste realidad que nos habían venido por muchos años. Creo que hoy en día ya hay más conciencia, porque pues realmente es donde estamos iniciando apenas, y en donde a veces genera este conflicto laboral, sindical, emocional, y hasta psicológico para algunos de nosotros como profesionales, porque, pues porque pensamos que terminamos la carrera, ya no hay necesidad de estudiar. Hoy en día, a diario hay que seguirnos capacitando, y mucho va a depender de los hábitos que nosotros generemos. Yo les comentaba, oye, las redes sociales tienen una gran ventaja. Realmente usted se mete y puede descargar un artículo y leerlo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la federación de repente posteamos muchos artículos en inglés, y de repente nos reclaman, es que somos de Latinoamérica, ¿por qué no postean el de Latinoamérica? Lo que hay, tratamos de postearlo, ¿no? Pero es sencillo, hoy en día, usted, si tiene el DOI, famoso DOI, usted le da clic, le da sus 3 puntitos, le dice abrir en el navegador, y automáticamente le traduce el artículo. Entonces, bueno, hoy en día solamente es conocer un poquito más las redes y el juego, y que bueno, realmente podemos leer muchas cosas. Yo les digo, es más, no les pido mucho, un artículo trae a veces 3, 4, 5 páginas, ¿no? Con uno que nos vayamos acostumbrando a hacerlo a diario, ¿no? Porque nadie le dijo que cuando usted ya sea profesionista no vuelva a tomar un curso, nadie le dijo que cuando usted sea profesionista ya no vuelva a dar un trato digno, ya nadie le dijo que cuando usted sea profesionista ya no ponga MMHG, que es milímetros por mercurio. O sea, de repente hay cosas que vamos obviando porque pensamos que ya no son necesarias, cuando realmente son importantes en el trabajo, ¿no? Ya nadie le dijo que no maneje el trato humanizado en sus pacientes cuando usted sea trabajador y enfermero 40,000 rayas, o con 40,000 doctorados, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos cambiar porque es nuestra esencia de la enfermería y de la profesión. Y de repente nos encontramos inclusive esta parte cuando nos piden capacitarnos, ¿no? A capacitar al nuevo empleado, y a veces van generándose los vicios, ¿no? A veces no son las personas ideales precisamente para capacitar, más bien es para descapacitar a los nuevos trabajadores, ¿no? A veces pensamos, ¿por qué terminé en la escuela, no? Realmente yo pensé que ya había terminado, y tengo que seguir estudiando y tengo que seguir preparándome, ¿no? Hoy en día la capacitación, sin lugar a dudas, nos genera varios escenarios. Gracias a la pandemia aceleró los procesos de la capacitación. Sin embargo, tenemos hoy, bueno, dos modelos importantes, ¿no? El digital, sin lugar a duda, como lo que estamos haciendo hoy en día, pero el presencial, yo creo que en general, enfermería jamás vamos a dejar la presencialidad. Yo lo veo muy difícil, a menos de que ya empiece todo esto de la inteligencia artificial,
y a mi casa me llega un holograma donde yo pueda practicar RCP o pueda practicar una simulación de una intubación. Yo creo que en un futuro seguramente será posible, aunque ahorita me oiga un poquito descabellado. La tecnología nos puede generar todo, todo me queda claro y seguro, estoy seguro que en un futuro probablemente sea eso. Pero hablo de que, bueno, en general somos por ende, una profesión muy práctica y que necesitamos la atención con el paciente y por lo tanto sí necesitamos esta parte de la presencialidad, cuando menos para los talleres, que nos permita hacer esta devolución de procedimientos que es tan importante e inclusive, ¿no? Yo lo recuerdo hace muchos años, yo sé que eso se quitó, yo sé que me escucho muy como viejito, pero pues nos canalizamos entre nosotros, nos inyectamos, nos ponemos una sonda nasogástrica, y en verdad que uno va adquiriendo una habilidad diferente, porque no es lo mismo un maniquí. Hoy en día me ha tocado a mí dar clases, obviamente, de cuando hablamos de simulación, y pues no es lo mismo, por mucho que hable el maniquí, pues no siempre es lo mismo. Sin lugar a duda, no quiere decir que la tecnología sea mala, que quede claro. Todo esto de la simulación lleva toda una complejidad importante y beneficios. Simple y sencillamente, bueno, sabemos que por derechos humanos y muchas cosas, estas cosas no se pueden hacer, pero sí es importante porque la interacción que hacemos la hacemos con seres humanos. No la hacemos con maniquíes ni la hacemos con máquinas, y eso es muy importante. Pero aquí se encuentran algunos elementos donde tiene que ver la ética, la responsabilidad y los valores inculcados desde casa. ¿Por qué? Porque yo a usted no le puedo incentivar a motivarse, porque la motivación es intrínseca, es lo que usted trae, es lo que usted refleja. Sí le puedo ayudar y darle algunas estrategias para mejorar esta motivación, sin lugar a duda. Pero la motivación yo no puedo darle, mire, tenemos este vasito de motivación y con esto va a quedar súper feliz. Claro que no, porque finalmente cada quien respondemos a diferentes estímulos, sean internos, externos o sociales, ¿no? ¿Por qué es importante esta parte que yo comento? Porque de repente, inclusive hoy en día, a veces nos ha sido un poquito más pesado la tecnología, porque inclusive en los hospitales, ¿no? Tienen que tomar este curso virtual y cuando lo puedan tomar, anteriormente cuando menos nos peleábamos por la beca para ir al curso presencial, ahora ya es realmente todo virtual, ¿no? Pero también implica, yo les comentaba, valores y ética. ¿Por qué? Porque yo puedo asegurarles que en algunos países de Marte que nos están viendo seguramente allá, que el maestro Yair seguramente envió la invitación a Marte para que también allá se replique el webinar, las enfermeras de Marte seguramente están con el celular y el celular está ahí hablando, trabajando y las demás personas pues ni escuchando, ¿no? Y bueno, podemos ver estas cosas, ¿no? A veces yo tratando de entender las clases virtuales, eh, realmente saber si cuánto tiempo nos estamos conectando, o como este niñito, ¿no? Que vemos aquí en el comedor, muy atento, a la clase virtual, que muy frecuente, de repente hoy en día a veces nada más, espero no ofender a nadie en la realidad, pero de repente vamos solo por una constancia, ¿no? Y a veces hasta peleamos con las organizaciones, se los digo porque nosotros hemos tenido muchos casos de repente de que hoy en día por las tecnologías yo sí puedo ver exactamente cuánto tiempo se conectó una persona, cuánto tiempo se desconectó. No puedo saber si está presente o no, porque eso sí no lo puedo saber. Pero, o a menos que prenda la cámara, obviamente, pero en muchas ocasiones sabemos de colegas, compañeros, o a lo mejor hasta nosotros mismos, de que estamos haciendo muchas actividades y en verdad a veces ni siquiera realmente le ponemos atención a las pláticas o a las conferencias, ¿no? Y eso es complejo. La verdad es que eso es muy complejo porque entonces, ¿de qué sirve que muchas organizaciones nos estemos dedicando a la capacitación si al final solamente las enfermeras de Marte se están dedicando a generar constancias? Y ese no es el objetivo. El objetivo es de aplicar, porque yo siempre he dicho, el verdadero reto, ¿saben dónde está? No en venir y escuchar una conferencia. El verdadero reto está en replicar con mis compañeros lo que yo aprendí, o ya es más, si no quiero replicarlo, en aplicarlo realmente en mi calidad profesional y calidad técnica, y que se vea esa diferencia del trato que yo le estoy dando al paciente, de la mejora en los procedimientos, la mejora en la valoración, la mejora en los cuidados, que eso es lo que realmente estamos buscando. Y desafortunadamente esto a veces nos está generando graves problemas, les digo, porque eh, inclusive hoy existen algunas plataformas que están poniendo muchos candados. Por ejemplo, una de ellas es OPS, que tiene muchos cursos, porque aparte, hoy en día no podemos decir, miren, yo trabajo en uno de los lugares que trabajo,
yo hago las entrevistas al personal candidato a nuevo ingreso. Yo siempre les digo, no me pueden decir, aunque sean muy nuevecitos, que no me llegan concursos de capacitación. Porque hoy en día existen N cantidad de cursos, que también esto juega muy en contra contra muchas organizaciones, como por ejemplo Grupo Integra, que o sea, finalmente es una empresa que se dedica a la capacitación, porque hay muchas otras empresas que lo dan gratis. Lo dan gratis y no podemos dejar la capacitación tan libre, porque algunos estudios que precisamente ha hecho la OMS se da cuenta que hay mucha gente que no está reteniendo los conocimientos que realmente se deben. ¿Por qué? Pues porque lo que yo les comentaba, tan simple y sencillo, dejamos ahí la conferencia hablando solita y ya vamos. Es más, yo he hecho las pruebas de desconectar, se termina la sesión y no cierro la sesión. Y he tenido la sesión hasta por 2 horas y la gente sigue conectada. ¿Qué significa? Que el celular se quedó ahí. Porque si fuera una gente conectada, obviamente se desconecta al momento que decimos se acabó la sesión. Entonces, desafortunadamente son cosas a las que también nos encontramos y que es una realidad o una triste realidad, ¿no? Pero bueno, son situaciones que les digo pasan allá en Marte, aquí seguramente esto no pasa. Y nos encontramos ante esta parte de la educación, fíjense, esto, ¿no? De lo presencial a lo virtual. Nos costó mucho trabajo aprendernos en lo virtual, empezar a manejar las plataformas. Hoy en día, creo que todos, sin lugar a duda, tenemos que tomar capacitación y si no quiere, pues metas a los tutoriales. Hoy hay muchos tutoriales en TikTok, en muchas plataformas, en donde nos dicen qué más herramientas tiene, ¿no? Las plataformas tienen muchísimas herramientas y creo que podríamos utilizarlas, ¿no? Pero sin embargo, pasamos a la dificultad del aprendizaje, que era lo que yo les comentaba. Van a estar físicos y mentales con esta nueva modalidad, mucha gente no nos adaptamos, las distracciones y las limitaciones en casa, ya nos habla el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la mamá, la novia, etcétera. No vamos a la fiesta, tú no te preocupes, estamos a la fiesta, dice que puedes tomar tu plática. En realidad es que a uno ya ni hace caso, que era lo que les decía, ¿no? Ausencia de las prácticas hospitalarias. Al final es importante que nosotros nos veamos con, es más, en estos talleres con la nueva tecnología, a lo mejor tomando un electro, a lo mejor, que a lo mejor por más que yo lo pudiera explicar tan claramente en una conferencia, no hay como estar con el aparato y a ver, púchele aquí, púchele acá, mire, si se traba, le damos 2 golpes y arranca el aparato, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La falta de apoyo docente, bueno, pues no hay este coachamiento de decir como en un taller, a ver, vamos a hacer una simulación de que llegue un código mater, a lo mejor que es un código infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Este es importante, porque al final yo les comentaba, yo creo que esta parte de la presencialidad, no sé, si bien se ha limitado mucho, no creo que se acabe el 100%, ¿no? Porque estamos en una profesión que necesitamos precisamente de la parte práctica. Hablar un poquito de dónde estudiar, que es parte también de lo que me pidió un poquito en esta plática. Bueno, pues existen hoy en día, dentro de la práctica independiente de enfermería, pues ha surgido muchos estilos y muchas estrategias o guías donde podamos nosotros desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Hablábamos como 4 ejes fundamentales: el administrativo, el asistencial, el docente y el de investigación, ¿no? Pero también existía, yo creo que un quinto, que es precisamente el del ejercicio libre o el de la empresa, ¿no? Hoy en día vemos muchos colegas muy exitosos con grandes empresas de capacitación y asociaciones legalmente establecidas, que esto es lo más importante. Yo siempre he tratado de buscar esto y fomentar mucho con colegas. Me he tenido la oportunidad de coachar a muchas personas y decirles, bueno, si vas a hacer algo, es como los papás, hágalo bien, ¿no? Y hágalo bien es, haga su acta notarial, dese de alta en un registro, etcétera, etcétera. Porque esto nos va a permitir tener veracidad y evitar precisamente, porque de repente pues nos encontramos con muchas organizaciones que en realidad no tienen prestigio. Es importante que a veces hagamos estas coaliciones con otras organizaciones para tener esos avales académicos tan importantes que se requieren. Y que bueno, sobre todo, ¿para qué? Para que yo como cliente, que necesite una capacitación, bueno, pueda acceder a una capacitación que realmente sea digna y que sea adecuada, que sea profesional y que sea sobre todo legal, porque si no el día de mañana una constancia no me la van a hacer válida, ¿no? Todos los colegios son válidos. Es importante recordar un poquito la ley del artículo 5º reglamentaria, en donde nos habla de cuántos colegios pueden haber en México, por ejemplo, legalmente establecidos, a diferencia de otros países que veíamos. En algunos países solamente puede haber una asociación o colegio y de ahí se derivan capítulos, etcétera, ¿no?
Para México realmente solamente pueden haber 5. Recordemos, tenemos el Colegio Nacional de Enfermeras, que es el único que tiene representatividad ante el Colegio Internacional de Enfermeras. Tenemos el Colegio, el COMLE, tenemos COMACE, tenemos el de militares, etcétera. Entonces, inclusive los estados, recordemos que la ley se deriva en los estados de una manera diferente y se va tropicalizando. Entonces, en algunos estados puede ser que digan que permiten 2 colegios, 3 colegios estatales, o a lo mejor probablemente uno. Esto es importante, porque esto nos va a permitir saber, bueno, yo me estoy asociando a un colegio, bueno, pues sencillamente me meto a profesiones y reviso que en verdad tenga este registro que realmente debe de ser, ¿no? Eres una empresa legalmente establecida, bueno, yo en esta parte de la ley de transparencia puedo pedirte, oye, dime cuál es tu número de registro de acta, ¿no? Ah, bueno, sí, mi acta es este número y no hay ningún problema, ¿no? O puedes meterte y sabes que yo ante Economía y ante el SAT tengo un registro. Entonces es importante porque son muchos pasos los que se llevan para generar estas empresas o organizaciones de asociaciones de sociedades civiles o asociaciones, las famosas asociaciones civiles. Estudios de grado, pregrado, bueno, es importante. Hoy en día, buscando esta parte, también encontramos que existen muchas organizaciones o muchas empresas o escuelas que se van creando. Entonces, pues, ¿cómo puedo saber si mi licenciatura es válida o no? A lo mejor estoy haciendo el complementario, bueno, pues me tienen que dar un REVOE. Usted se mete a profesiones, y en profesiones precisamente teclea el número del REVOE o el número de cifras, y con eso sabe usted que es una escuela que legalmente sí le va a dar una cédula, porque recordemos, el único que emite cédulas profesionales es precisamente la Secretaría de Educación Pública a través de profesiones. ¿Cuáles son? Pues la gente de pregrado, licenciaturas, o los grados que sean, ya sea especialidad, maestría o doctorado, ¿no? Por ejemplo, pues doctorado obviamente no da una cédula profesional. Eso es importante, un post técnico tampoco. Entonces, esto es importante reconocerlo porque a veces de repente hay gente que desafortunadamente pues ha sido timada, engañada por algunas organizaciones que en verdad no eligen esto o no llevan adecuadamente estos procesos, ¿no? O inclusive si dice REVOE en trámite, significa que ese REVOE le puede tardar 1 año, 2 años o 3 años. Usted termina la carrera y a lo mejor ese REVOE jamás terminó el trámite. Eso es importante, que sea un REVOE que ya esté establecido. Eso es. Ahora, otra situación es que a lo mejor el REVOE se puede dar que sea prestado si legalmente es aceptable, si haga de cuenta que yo tengo una empresa, el maestro Yair tiene otra empresa, yo sí tengo el REVOE a nombre de mi empresa y yo se lo presto al maestro Yair y entonces el maestro Yair echa a andar la licenciatura en su empresa, un ejemplo, ¿no? Aquí es importante que a veces existan estos convenios bien establecidos. ¿Por qué? Porque si yo el día de mañana me enojo con el maestro Yair, yo le quito el REVOE porque es mío. Y entonces el grupo que él tiene se quedó ya sin nada. Y esto es muy complejo y pasa mucho en las organizaciones, o a gente que le ha pasado desafortunadamente. Yo siempre les digo, si es un REVOE prestado, traten de no hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, no tenemos la seguridad si en ese año, 2 años, van a respetar los acuerdos que están. O si usted conoce que el acuerdo está bajo un notario público, bueno, cuando menos tengo la seguridad. Pero muchas empresas a veces ni siquiera lo tienen establecido o conocen que se puede hacer este tipo de actividades así. Y bueno, en el caso de que, bueno, yo me fui a estudiar al extranjero, ¿qué pasa en la parte educacional si yo busco la parte de estudiar en el extranjero? Bueno, existe algo que nos permite precisamente hacer una revalidación de estudios, sobre todo a través del famoso convenio de La Haya. Está el otro convenio, perdón, se me fue ahorita el nombre, prometo acordarlo y ahorita se les digo. Bueno, existen 2 convenios que existen, el de La Haya y otro que yo les comentaba. ¿Qué hacen estos convenios? Que son convenios a nivel internacional. Ustedes se pueden, así tecleen Haya, convenios de La Haya, y ahí dicen todos los países que intervienen en este convenio que es de educacional. Entonces resulta ser que los títulos que estén bajo este convenio son reconocidos en los diferentes países. Y entonces usted se mete y dice, bueno, a ver, yo quiero ver el convenio en España. Ah, bueno, el convenio en España. Y entonces ahí le dice cuáles son las universidades que tienen este convenio, porque es importante tenerlo bajo cualquiera de este convenio de La Haya o, ay, se me olvida el otro. ¿Por qué? Porque cuando usted venga a México, usted hace la revalidación de estudios. Y entonces ya trae todos sus documentos apostillados, su certificado, haga de cuenta que ante el notario del país, un ejemplo, que lo hizo en España, de España, etcétera, le mandan todo apostillado, todo
bien hecho, y entonces usted viene aquí a la Secretaría de Educación Pública, hace el trámite de revalidación de estudios y ya le dan una cédula por parte de México. ¿Por qué? Porque hizo usted la revalidación de estudios. Esto es importante. Hay organizaciones que sí se los piden, hay organizaciones que dicen, aunque tú me traigas el título, porque no te van a dar cédula, sino nada más el título de que estudiaste en Alemania, con eso es suficiente para mí. Pero hay organizaciones que así le dicen, ¿sabes qué? Porque en teoría no podríamos ejercer tan fácilmente como, por ejemplo, como maestrantes, porque no tendría una cédula en mi país. Por eso necesito hacer una revalidación de estudios. No significa que yo no sea maestrante, no, significa que a lo mejor no tengo el determinante de patente o la cédula, ¿no? Como lo denominamos. Y es por eso importante que se trabaje a través de estos convenios de la Haya, porque bueno, con eso sabemos, inclusive ustedes de que se escriben, la escuela dice, yo tengo convenio de la Haya, de este posgrado, o de esta maestría, o de este doctorado. Ah, ok, y desde un inicio ustedes tienen que decir, yo voy a pagar sobre el convenio de la Haya, porque son trámites diferentes, que ellos tienen que dar de alta desde que usted va a ingresar como estudiante. Entonces son algunos tips nada más que les paso y que son importantes, ¿no? Recordemos hoy en día importante que las constancias digitales traigan QR, que las constancias digitales traigan horas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son elementos muy básicos, pero que son necesarios, ¿no? Inclusive hay empresas hoy en día para buscar la fidelidad de los datos, inclusive ponen el número de registro que tienen ante el notario público. Hablamos de transparencia de datos y con esto pues, sabemos que son empresas, pues cuando menos legalmente constituidas, ¿no? Hablando de la parte un poquito, vamos a versar, también me dan un poquito de la parte de la investigación. Es importante, recordemos que la educación tiene que ser implícita, no esperemos a que nos llegue como muchos países que yo les comentaba, en donde sí o sí te tienes que capacitar, sí o sí te tienes que colegiar o asociar, porque si no, tú no trabajas. Sin embargo, hace muchos años se trabajaron estos proyectos, iban muy avanzados en el Senado, se quedaron parados ahí desafortunadamente, pero es en donde buscábamos que el personal tuviera obligatoriamente determinadas horas de capacitación. Hablando un poquito más hacia la parte de la investigación, hablamos, miren, quería que revisáramos un poquito estas estadísticas, ¿no? Hoy en día, ¿cuánto personal somos? Hablamos de 336.446 personas para el 2023. Estos son con base a, perdón por la falta de la fuente, con base al CIARE, que es el Sistema de Administración de Recursos Humanos que maneja la Comisión Permanente de Enfermería. Bien, con base a estos datos precisamente, hablamos los datos por nivel académico. En este caso, quiero irme un poquito más hacia el fondo, en donde vemos que 14.943 personas para el primer corte del 2023 teníamos con nivel de especialidad, 9.833 personas con maestría y doctorado 674. Vean cómo ha ido incrementando de manera significativa de 2018 al 2023. Prácticamente se triplicó el número de doctorantes y siguen habiendo. Yo estoy seguro que en unos 2, 3 años esta cantidad de 674 se va a triplicar seguramente. Esto también ha generado algunas estrategias importantes a nivel de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque sí es importante capacitarnos y crecer profesionalmente. Sin embargo, también ha generado como un problemita para la Secretaría de Salud, porque casualmente las áreas administrativas son las que más se estudian a nivel de maestría. Muchas veces estamos buscando, obviamente, ascender a un puesto y es válido, o sea, finalmente para algo nos vamos preparando, ¿no? Sin embargo, ahorita hay tanta gente con áreas administrativas que en realidad la Secretaría este año, para el programa de profesionalización, bueno, en diciembre, promulgó que la gente que va a entrar al programa de profesionalización tiene que ser gente con especialidad, hablamos de posgrado o maestría de áreas operativas. ¿Por qué? Porque, bueno, la esencia de la enfermería, sin lugar a duda, es la parte de la atención del paciente, la parte del cuidado. Sin lugar a duda, necesitamos gentes administrativas, sí, pero es importante, a lo mejor es un perfil similar a lo que maneja el seguro, ¿no? Usted para que sea jefe de servicio tiene que tener mínimo una especialidad, un post técnico y administración. Aquí lo único que se busca, que la gente conozca la operatividad y que, bueno, finalmente pueda administrar en dado momento. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la Secretaría de Salud, para profesionalización, para pasar a especialista C, la maestría administrativa no cuenta y eso generó grandes controversias sin lugar a duda, ¿no? Y no significa que la gente ya no estudie, solamente es
que vayan a lo mejor buscando las áreas como son. Y precisamente, ¿por qué hablábamos de un poquito de estas estrategias? Bueno, porque tenemos el Sistema Nacional de Investigadores y cómo nos encontramos en México. Vean aquí el presupuesto que se emite, esto precisamente sacado de la página en esta parte de transparencia de datos, y de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del total de 15.520 solicitudes, 7.753 fueron miembros vigentes del SNI, que buscaron mantener su distinción, y 7.767 corresponden a las y los postulantes de nuevo ingreso. Y precisamente una parte del trabajo de los investigadores hoy en día es pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que es el famoso SNI, que aquí inclusive vean, se hacen 3 convocatorias para los investigadores eméritos, para la reconsideración de ingresos y permanencias, o para el ingreso, permanencia o promoción como nuevo investigador. Hay diferentes categorías, obviamente. Hay unos que es candidato a investigador 1, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí obviamente pasan todo un proceso de selección, se envían documentos que comprueben que están trabajando sobre la parte de la investigación, algunas cartas de recomendación. No es porque si no eres recomendado no entres, simple y sencillamente que se compruebe que en realidad te estás dedicando a la parte de la investigación. Sin embargo, hoy en día es muy gratificante que cada día encontramos más colegas de enfermería. No traje la lista, aunque la tenía en una diapositiva, la verdad es que la quité para evitarme problemas de protección de datos. Pero bueno, ahí encontrábamos a varias personas que son muy reconocidas en el medio como investigadores, ¿no? Entonces, hoy en día ya contamos en enfermería con investigadores. Miren, la profesión es tan importante, es tan benévola, es tan amplia. Yo en verdad amo mi carrera, sin lugar a duda, que no tenemos por qué estarnos peleando en algo. ¿Por qué? Porque la carrera nos da, si quiero ser intensivista quirúrgico, neonatólogo en la parte operativa, lo puedo ser. Si quiero dedicarme a la investigación, lo puedo ser. Si quiero dedicarme a la parte docente a nivel de pregrado, posgrado, maestría, doctorado, lo puedo hacer. Si quiero dedicarme a ser a lo mejor jefe de servicio encargado, supervisor, jefe, o sea, hay muchas áreas que podemos ser. De repente, o inclusive yo les comentaba, la nueva área, hablar de la parte empresarial. Bueno, hoy en día hay gente que está dedicándose a abrir farmacias, consultorios de enfermería, clínicas de heridas, clínicas de catéteres, sobre todo para pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, empresas de capacitación, en realidad es que hoy en día tenemos mucho. Hay gente que ha encontrado el trabajo por ejemplo, en esta parte de la venta de uniformes. Finalmente es una empresa, ¿no? Y han generado buenos resultados, que ya está más alejada de la carrera, pero bueno, finalmente es un medio que los llevó a generar medios económicos, ¿no? Y sobre todo esta parte de la investigación, yo les comentaba, es algo que yo siento que tenemos que trabajar desde la formación, sin lugar a duda. Miren, yo por ejemplo veo mucho la parte de la UAM, que los chicos generalmente durante toda la carrera van haciendo investigación, y la verdad es que a ellos se les facilita muchísimo más esta parte de la investigación. Pero sí, yo creo que si las escuelas no vertemos algunos programas académicos, por ejemplo, hacia la humanización, hacia la investigación, hacia algunas competencias transversales que necesitamos reforzar, yo creo que esto no, al final no va a cambiar. A lo mejor va a cambiar en el sentido de cuando yo sea profesionista me dedique a esa área, ¿no? Y que yo pueda generar una curva de aprendizaje y que pueda ir aprendiendo, ¿no? Mira, por ejemplo, este es el porcentaje que nos generaba la numeralia, precisamente este sistema SNI, de investigadores que logran renovar su permanencia sobre el total que lo solicita. Aquí es muy clara, solamente como un ejemplo realmente. Y miren, me encontré este artículo, me encantó, si quieren se los puedo mandar sin ningún problema. Es 2023, realmente se publicó en el 2022, y bueno, se aceptó para la publicación en 2022, ya recuerden que lleva varias fases, y oficialmente salió en la revista en 2023. Me gustó mucho porque habla de enfermería, la presencia, visibilidad y calidad del estudio descriptivo en revistas de enfermería. Bueno, habla en mayo del 2022 se llevó a cabo una selección de revistas de enfermería a partir de la base de datos Urlich. Los criterios de selección fueron revistas revisadas por pares, activas en el momento de la consulta. Y bueno, de esto se buscó evaluar la visibilidad, la accesibilidad y el prestigio. En cuanto a la visibilidad,
idioma, presencia, bases de datos, la accesibilidad, suscripción, gratuidad, y en el prestigio si era por editorial y el factor de impacto. De esto, algunos resultados que dieron 374 revistas cumplieron los criterios, el 70% de estas estaban indexadas en al menos una base de datos, el 55.3% permitieron el acceso al texto completo, un 46% estaban incorporadas al Journal Citation Reports. Esto es importante desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Porque yo siento que, ¿saben cuál es el problema que teníamos hace muchos años? A mí sí me tocó hacer tesis como enfermero general, pero recuerdo mucho que hice uno sobre, fíjense, en esos años, hace 30 años, este, estaba, pues, a lo mejor de moda, si lo quieren llamar así, el manejo de los estomas, y le hice sobre eso, ¿no? Y a lo mejor si hoy reviso la investigación, digo, ay, no creo que hoy si lo hiciera me daría mucha pena. Pero bueno, era la manera de ir haciendo investigación. Pero ¿saben que nos faltaba a lo mejor a nuestros profesores? Esta parte, que esas investigaciones ahora se publicaran, las lleváramos al siguiente paso. Y eso es importante. Creo que eso nos toca mucho a las personas que vamos dedicándonos a determinadas áreas. Es como, si yo soy administrador, tengo que empezar a coachar más gente para tener más gente. Nunca tengan miedo de coachar a gente, de incentivarla a que creen doctorados, a que creen empresas, a que creen especialidades, a que estudien más. No importa. Recuerden que esta es una cadena y si sube uno, subimos todos. Eso es lo ideal. Tenemos que coachar a las nuevas generaciones para que realmente podamos empoderarnos como profesión. Si empezamos a limitar, esto no va a cambiar, pero tiene que cambiar desde nosotros. Es como, por ejemplo, si yo me dedico a hacer la investigación, bueno, pues yo coacheo a alguien y le voy diciendo, miren, nadie llegamos a ningún puesto, ni a ninguna especialidad, porque no tenemos que creernos nada por tener 40.324 rayas en la copia, que ya no se usa, ¿verdad? Más bien por no lavar, no más que por no querer hacerlo. Pero bueno, o porque en realidad estorbará. Más bien es llevarlos. A veces es un problema que tenemos, de repente dicen que las enfermedades de Marte son medias celosas en el trabajo y si a mí me costó, pues que le cueste al otro. No, mira, esto se hace por aquí, esto se hace por allá. Si tú quieres, esto es como los hijos, ¿no? Ya te dije que no toques ese contacto. Ah, pues tócalo. Es que bueno, yo te lo dije que no lo hicieras, ¿no? Es lo mismo aquí corchando a la gente y exigirle conforme lo vamos formando. Mira, por ejemplo, yo trabajo en muchos proyectos de mejora continua en una de las áreas donde yo estoy laborando, y en verdad que hay gente que luego dice, es que este proyecto es como de primaria. Pues sí, es de primaria porque la gente va de ceros y tú vas conociendo las capacidades que tiene la gente. Entonces, esta persona me la llevo más despacio, es como los alumnos, ¿no? Con ella me voy más con cuidado, con ella voy más avanzado. ¿Por qué? Porque ella a lo mejor entiende un poquito más, porque a lo mejor tiene otro nivel de competencias, etcétera. Pero eso no quiere decir que se queden fuera, ¿no? Tan hecho es que hay que llevarlos a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos en algún momento tuvimos la oportunidad de participar en un concurso y nos ganamos un premio, ¿no? A lo mejor no el primer premio, pero nos ganamos un premio y suena, y ¿saben qué? Es muy padre porque uno lo comparte con los demás grupos y dicen, vean, o sea, vean cómo lo que ustedes tienen, lo que ustedes hicieron con tanto esfuerzo, porque no lo hice yo, lo que ustedes hicieron tiene un resultado, pero uno tiene que a veces alentar y empujar a las personas a hacer el siguiente paso. O sea, ya hiciste esto, empújate a hacer el siguiente. Y bueno, pues a lo mejor no lo sabes, vamos a buscar las estrategias y aprender, vamos a coacharnos a otras personas que nos enseñen cómo hacerlo, y eso es importante, pero tenemos que cambiar esa actitud, porque si no lo hacemos, realmente no va a poder progresar, no vamos a poder generar o salir de nuestra zona de confort en muchas ocasiones, y esto de la investigación va a ser muy difícil, y sí, ¿no? Entonces, no, o sea, tenemos que buscar, porque hay gente que en realidad se dedica realmente al 100%, que realmente eh, conoce esto, y que inclusive, veamos, hay personas que se les da una facilidad para enseñar determinadas áreas que son tan complejas, ¿no? Y te lo enseñan también de una manera tan práctica, por ejemplo, un shock cardiogénico, por ejemplo, una interpretación de gasometría, por ejemplo, la modificación o cómo determinar las variables, por ejemplo, ¿no? O el análisis estadístico, etcétera. Entonces, es importante y acerquémonos a estas personas que saben, porque son competentes. Es como cuando buscamos a la gente que sabe canalizar más. Pues no solamente le digas a Panchita o a la licenciada Hernández o a la enfermera Jiménez que, que te canalice a la persona porque es la mejor canalizando. No, apréndele y dile, bueno, a ver, dime cuáles son
tus estrategias, tus mañas, cómo lo haces para que realmente puedas canalizar, para que yo rompa esa barrera y pueda aprender eso. Y entonces, en ese momento vamos a poder saber que lo podemos hacer, igual como la investigación. O sea, a ver, ¿cómo se hace? O sea, tengo que empezar desde cero, sí. O sea, no importa, todos empezamos, no tengas miedo a empezar de cero. Todos empezamos de cero, nadie llegamos a un puesto sabiendo, nadie llegamos a un éxito de alguna actividad al 100%. Todos vamos aprendiendo y hacemos una línea de aprendizaje. Y cuando lo hacemos en grupo, cuando nos vamos alimentando a otras personas, es mucho más enriquecedor. Además, nos abren un poquito más el camino. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, sabes que yo ya probé por aquí y no me sirvió. Ah, bueno, entonces pruebo esta otra situación para que a lo mejor pueda hacer. Y les digo, y den ese otro paso. Yo creo que ese es a veces el problema con las tesis, que hay mucha tesis, pero que desafortunadamente no se publica. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hay quien tenga esa expertise y ya no nos incentiva a decir, ándale, ándale, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, hablábamos un poquito de la visibilidad. Yo voy a apurar. Por ejemplo, aquí en el idioma, el 91.4 se publicó en un solo idioma, el 6.4 se publicó en dos y el 2.1 en tres idiomas. Hablábamos del idioma de visibilidad e impacto. Habían 19, si no me equivoco, 13 o 19 revistas de Brasil que lo hicieron en tres idiomas. Y entonces eso te genera más impacto en tu investigación y en la publicación de tu artículo, porque ellos, por ejemplo, lo hicieron en portugués, en español y en inglés. Entonces esto permite que exista más, aunque ya no existe una barrera, porque yo les comentaba hoy en día con las aplicaciones podemos, si tenemos el DOI, podemos abrir directamente de la página y automáticamente San Google nos traduce. Bueno, pues si lo tenemos todavía en nuestro idioma y lo descargamos así sin necesidad de eso, pues todavía tiene mayor impacto, ¿no? Es más fácil para nosotros. Como público, y bueno, esto te permite que tu investigación tenga mayor impacto y tu publicación. Base de datos, vienen algunas bases de datos en las que se trabajaron, Signal, Scopus, WOS, Medline, BAS, que son algunas de las otras que se trabajaron. Accesibilidad a los contenidos, las revistas son accesibles mediante suscripción, el 44.7%, y el 55.3% permite el acceso a sus contenidos. También es a veces otra situación, ¿no? Recordemos que la investigación, inclusive, si alguien se dedica de lleno a la investigación, sí te puede dejar de tener una investigación, por supuesto que sí, siempre y cuando sepas trabajarlo de una manera adecuada en cuanto a los presupuestos, en cuanto a hacer investigaciones que generen impacto a lo mejor a nivel social con algunas empresas. La investigación sí deja, ¿no? Nada más es saber cómo conocer exactamente, dirían por ahí, cómo se hace realmente el negocio y en realidad sí, sí, sí. ¿Y por qué es importante esta parte? ¿Por qué? Porque hay revistas que nos generan suscripción. Miren, a veces si ya es complicado la tarea que yo les dejé, de que leamos diario un artículo, así como vemos el TikTok, así como vemos la Rosa de Guadalupe sin falta, que eso sin, yo creo que todos, si cantáramos ahorita la de Shakira, todos no lo sabemos, ¿no? Entonces así debemos de cantar el proceso o algo así, ¿no? Esto es importante, porque solamente a veces son hábitos. A veces nosotros mismos nos vamos creando estas cuestiones de decir no puedo, no me gusta, no esto, no, pues es nuestra carrera. Y al final es lo que nos está, por un lado, aunque se oiga un poquito mal, nos está dando de comer, nos está permitiendo crecer y nos está permitiendo hacer muchas cosas. Hoy en día a mí me da muchísimo gusto muchas colegas o hombres o mujeres que de vacaciones ya se van al extranjero, que salen, que van a otros lados gracias a una carrera. Aunque digamos que no que cobramos poquito, en la realidad, con una buena planeación creo que podemos hacer muchas cosas. Es importante, ¿no? Cada quien en su perspectiva va encontrando, yo les comentaba los perfiles, la parte a lo que queremos dedicarnos, pero algo muy importante es que, miren, yo aprendí algo muy importante que yo siempre lo he dicho mucho de mi madre, que en paz descanse, siempre decía, mira, Oscar, yo lo único que quiero es que si tú vas a ser el barrendero, no me interesa, pero sé el mejor barrendero del mundo. Igual aquí, o sea, si finalmente te dedicas a ser enfermera operativa, auxiliar de enfermería, no importa, no es malo. Solo capacítate, actualízate en tu área. Y eso te va a hacer, dentro de muchas otras cosas, ser la mejor enfermera del mundo. Ser la mejor, o sea, dedícate a ser la mejor auxiliar de enfermera del mundo, no es malo. A lo mejor por cuestiones económicas, por muchas cuestiones, tú ya no puedes seguir estudiando o por muchas cuestiones, ¿no? Bueno, no importa, porque en todos los ámbitos ya nos dimos cuenta, necesitamos enfermeras asistenciales, administrativas, docentes, de investigación, empresariales,
todas en conjunto hacemos el gremio, y todas en conjunto generamos un producto, y todas en conjunto finalmente interactuamos finalmente con un sistema, ¿no? Y esto es importante. Entonces, tú ve lo que realmente te gusta y lo que realmente quieres hacer, ¿no? Bueno, hablamos del prestigio de las editoriales. Es importante, algunas están editadas por universidades. ¿Por qué la importancia de las asociaciones? Veamos aquí, algunos están publicados por asociaciones. El impacto va a depender si está indexada o no está indexada la revista. Miren, por ejemplo, aquí en algunas categorías de lo más encontrado, en Nursing, misceláneos, hablamos del 43.5%, en Advanced and Specialized Nursing, Maternity and Midwifery, Critical Care Nursing, Medical and Surgical Nursing, Oncology Nursing, Emergency Nursing. Hay, realmente para investigar tenemos mil y N cantidades de áreas en las que podemos hacer. Buscar la mejor revista científica, si no sé dónde encontrar, dónde suscribirme a una, o bueno, pues mire, por ejemplo, Salud Supply, que también se dedica mucho a la parte de la salud, nos dice, bueno, inclusive ahí tienen los tipos de revista, usted nada más le dan clic y nos lleva al enlace directo, ¿no? Hablamos hoy en día que se está haciendo también, ya no traje todas las fotografías, es una disculpa, pero hoy en día reconocemos todo el mundo a estos dos personajes, me faltaron algunos otros también muy importantes, pero al doctor Eric Landeros, que se llevó el premio de investigación precisamente a través de la Comisión Permanente de Enfermería, y que hoy en día, quien guste inclusive tiene redes sociales, y la verdad es que le encanta la investigación y se las transmite de una manera tan práctica en hacerlo, muy, muy, muy padre, ¿no? La doctora Castañeda hoy en día inclusive está postulándose precisamente para ser parte de Nanda Nursing International. Entonces, bueno, hoy en día esta parte de las investigaciones, les digo, si ustedes les gusta una área, métanse a fondo y eso nos va a generar, inertemente somos investigadores, inertemente somos docentes y educadores, ¿no? Educamos al paciente, le decimos qué hacer, cómo moverse, cómo comer, investigamos qué pasó, cuáles son sus cualidades, qué es lo que necesita, sus necesidades. En general lo hacemos. De una otra manera, siempre hemos hecho estas actividades porque van englobadas de una manera implícita, ¿no? Y bueno, en la enfermería, sin lugar a dudas, en México me preguntaban, bueno, ¿y qué tanto vamos avanzados? Bueno, yo creo que se están haciendo cosas importantes porque tenemos enfermeras, enfermeros que les gusta y les apasiona la investigación, que están formando nuevos investigadores y a nuevas investigadoras que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que antes era, bueno, pues yo creo que ilógico poder ver a alguien ahí, ¿no? Hoy en día ya vemos y vemos que hay muchas áreas que podemos, gente que está publicando, que eso es muy importante. Y miren, a veces es importante también, de repente no menospreciar, a veces hay trabajos, yo les comentaba, a lo mejor hay esos artículos que no tienen todo el peso o el rigor, bueno, hay que ver, a lo mejor es una persona que va iniciando y hay que darle la oportunidad y el crédito que se merece. ¿Por qué? Porque implicó un gran esfuerzo para que esa persona estuviera ahí. Cuando vamos a un congreso y se le da la oportunidad a alguien, y me decía, es que a lo mejor está muy nerviosa X persona, no importa, si no le damos la oportunidad de que un día se pare en un escenario, nunca va a aprender a hablar y nunca va a saber si en verdad es un área que en verdad le gusta. Entonces, hay que irnos dando la oportunidad para que realmente podamos saber si en verdad esta área nos gusta y si no, apoyar a las personas. ¿Cómo puedo apoyar? A lo mejor inclusive yo desde el punto de vista cuando alguien haga una investigación, por responder ese tipo de encuestas o ayudar a compartir estos monitoreos que realmente se hacen. Creo que hay muchas maneras, directa o indirectamente, precisamente, de trabajar. Y hoy en día la investigación y la educación, la formación son parte fundamental de la enfermería. No podemos seguir dejando de educarnos y por favor, yo estoy seguro que ustedes no son, pero no nos convertamos en esta gente que tenemos el Zoom abierto y que en realidad no nos sirve de nada, ¿no? De llenar y tener constancias por tener. Es preferible que lo que usted aprenda, lo aprenda si una hora se va a dedicar solamente a ver un curso porque solamente quiere ver esa clase X que le interesa, pues hágalo, pero apréndalo bien y sobre todo ejecútenlo en su trabajo y en su ámbito laboral. Hoy en día la investigación tiene algunos retos, las escuelas, los trabajadores, coachar desde cero, yo les comentaba, una obligatoriedad, por ejemplo, España no te puede certificar si no tienes una investigación. A lo mejor eso nos hace falta por acá, ¿no? Ustedes van a ver los congresos de España, que son 2, 3 conferencias magistrales, y prácticamente todo el congreso son puras investigaciones, ¿no? Es que son impresionantes. Y no todas son super investigaciones. Hay investigaciones que en verdad dices, creo que le falta mucho, pero es una obligatoriedad. Eso sí, para poder ser recertificado. Un incentivo económico, yo les comentaba, como si esto puede ser un incentivo económico, saber cómo hacerlo,
participar en cursos, a veces es la falta de auspicio, pero bueno, a veces es por ahí empezamos todo, ¿no? Bueno, ya para finalizar realmente, solamente pues dejarles que descubran cuál es su área preferida, ¿no? La asistencial, la administrativa, la docente, la de investigación, y que tratemos de meternos a fondo en ello, o la empresarial, también puede ser la empresarial, y que podamos hacer la mejor calidad y que se conviertan en el mejor o la mejor enfermera asistencial, administrativa, docente de investigación empresarial que exista, y nunca tengan miedo a compartir ni a crear a más personas que tengan esa ilusión de desarrollarse en esas áreas. La realidad es que el conocimiento se comparte y eso es sin lugar a duda. Y el cambio, bien dice esta imagen, ¿no? El cambio no vendrá por medio de las religiones, ni de los políticos, ni de los gobiernos. No está esperando eso y la pandemia no nos dejó claro. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad por sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento. Que en el momento en que yo me dé cuenta que lo que yo estoy haciendo bien va a impactar en un ser humano, en su mejora de la recuperación, a lo mejor inclusive en un bien morir pudiera ser también, porque sabemos que hablamos de vida y muerte nosotros en la parte de la enfermería, y que de qué manera está impactando a lo mejor no solo al paciente, sino también a la parte de la familia, y eso depende de nosotros. No esperemos a que alguien venga y toque y me diga, ¿quieres o no quieres, no? Finalmente les dejo nuestras redes sociales de la federación con mucho gusto, y ya finalmente les dejo un video para nuestro próximo evento. Es un evento que se organiza entre AMEMTI y la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Nos vemos en Cancún de 2 al 6 de octubre en el Hotel Oasis Pirámide. Muchas gracias por su atención. Hombre, muy buena charla, muy buena plática que nos ha dado doctor Oscar Cabrera. A todos los que entraron un poquito después, bueno, es un placer para mí volver a mencionar al doctor Oscar Cabrera, presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Intensiva. Y pues estamos a sus órdenes, digo, entre FLESI, AMEMTI, Grupo Integra Salud, trabajamos siempre en pro de la enfermería en México. Llevamos FLESI y AMEMTI, pues vamos a nivel Latinoamérica, ¿no? Viene un evento muy importante. Vamos a compartir, aquí veo en el chat que hay, que compartan las redes. Nosotros se las vamos a hacer llegar de nuevo, o doctor, ¿las tiene disponibles? ¿Las puede volver a poner? Sí, claro. Por favor. Y bien, a quienes nos estaban acompañando, recordarles que toda esta semana es el simposio. Mañana tenemos a la maestra Nexieli González de la Paz, presidenta de la AMEMTI. Aquí están las redes. Vamos a tener mañana temas sumamente importantes también. Y como les decía, cada semana es un tema. Entonces, sí lograron ver la imagen, ¿verdad? Ok. No, ¿Qué tal ya ahora? está. Ahí ya está, Sí, ¿verdad? Bien, pueden acercarse. gracias. Nosotros siempre lo que decimos es lo siguiente. Ustedes pueden capacitarse con quien ustedes quieran, con quien más les guste. El punto es capacítense, actualícense, por favor. Eso es lo importante de todo esto. Como bien lo dijo el doctor Oscar Cabrera, habemos muchísimas asociaciones, empresas dedicadas a la capacitación, pero aquí lo más importante es que se capaciten ustedes por bien propio y por bien de sus pacientes principalmente. Permítanme nada más comentarles rápidamente a quienes nos están siguiendo por redes sociales. Toda la semana, como les decía, tenemos actividades. Viene la maestra Nexieli González de la Paz.
hablaremos un poquito de la importancia de la enfermera actualizada. Después el miércoles el doctor Otoniel Toledo Salinas con el tema acerca de ventilación. Hablaremos un poquito de ventilación mecánica. El jueves H's y T's. Y el viernes tenemos a la licenciada Grela Calderón con un poquito de heridas y estomas. Viene una semana sumamente importante, sumamente cargada de actividades. Y pues vamos a estar aquí a sus órdenes. Esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana y toda la semana. Doctor Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos con esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias, a la orden. Excelente noche a todas y a todos. Hasta pronto, que tengan una excelente noche. Vamos a cerrar la transmisión. Nos vemos por aquí el día de mañana. Cuídense mucho y estamos a sus órdenes.